a veces te llevaba a un punto que tú ya como que te decías, no puedo más. Y sí hubo momentos como que de colapso, porque a veces sí se ha visto incluso otros médicos que hablan sobre el tema en las redes. La mayoría de los pacientes no ven esa parte, ¿no? Te entran en la parte de las series y lo que uno ve en la televisión y en las películas, ¿no? Pero la realidad es que cualquier residencia donde te exijan al nivel que te exigen en la mayoría, pues realmente es bastante complicada, porque entonces es guardias 24 horas, sales de las guardias y sales a operar a veces un quirófano o un salón de hasta 10 casos que prácticamente son las 5 de la tarde al otro día y no has salido del hospital. Y al otro día sigue y así continúa y cuando venías a ver el fin de semana volvías a tener otra guardia. En fin, de que entre las horas de sueño perdidas, más el estrés y la exigencia, más por otra parte la misma imposición que uno se hace, ¿no? De que si quieres ser bueno, pues tienes que aprovechar esa etapa y tienes que prepararte y tienes que tratar de entrar a toda la cirugía posible, a todos los procedimientos, pero cada vez cuando llegas a la casa, pues a veces dices, no, no me puedo acostar así nada más a dormir y ya, porque mañana tengo un seminario o en la cirugía me preguntaron tal cuestión y no lo dominaba y ya tengo que llegar a estudiar ese tema. Y cuando venías a ver te quedabas dormido ahí. Nosotros nos reíamos a veces, Calver y yo estudiando, porque en ocasiones decía, lee tú para que no te duermas, que eres el que más sueño tiene. Y aún leyendo, tú empezabas ahí leyendo y mirando ahí en el libro, en lo que fuera. Y llegaba un momento en que empezaba a hablar tonteras ahí y aquello no tenía nada. O te estabas escribiendo por tal de no dormirte, haciendo como un resumen o algo así, y cuando venías a ver de pronto te quedabas así como dormido y cuando mirabas a la libreta, pues tenías un electrocardiograma en vez de una oración, ¿no? Wow. Y, y si era exigente, yo me quedé dormido operando y de pie, me quedaba dormido después de una guardia de esa, porque había guardias y guardias, y había guardias en las que no podías pegar un ojo en todas en las 24 horas. Y ahí salías a operar, y como te digo, 10 casos, uno detrás de otro, y uno parado ahí en el momento en el que me acuerdo operando con Tony Sánchez, el profesor también de ortopedia, y él estar suturando y dando los puntos ya finales y yo con la tijera cortando los puntos. Y de pronto Tony mirarme como diciendo, ya di el punto, corta. Y yo estar así dormido prácticamente con la tijera en la mano y que te dabas cuenta que estabas dormido porque se te aflojaban de pronto las piernas y casi te caías en el quirófano. Wow. Entonces sí es exigente. Y ese sistema que me dice le impone también estrés a toda esa cuestión, porque a veces tenías una guardia 24 horas, pero esto que tú me dices, llegar y tú como residente tenías que presentar los casos que habían ingresado en la guardia, los que quizás habían operado, qué tratamiento les habían hecho, y entonces ahí te bombardeaban de preguntas de que, bueno, y este caso, y cuál es la clasificación tal, y cuál es lo que se propone y tal, esta cuestión, y a veces hasta dejaba, hasta presentar la guardia era un estrés, y casi nadie quería presentar la guardia, y a veces cuando creías que habías estudiado el tema, era como que tenían, no sé, el profe tenía hasta, como digo yo, un medidor, un catalizador para eso, y te habías estudiado el tema del pi al pa y todas las clasificaciones y todo, porque era el caso que tú creías que era el más importante, y entonces cuando venías a ver de ese era el que menos te preguntó. Wow. Terminaba preguntándote de otro y al final, pero precisamente gracias a eso quizás era lo que imponía que detrás de todo ese estrés físico, mental, detrás de todo ese cansancio, si la exigencia no hubiese sido esa y el sistema no hubiese sido ese, pues evidentemente o tu cuerpo hubiese colapsado o quizás te hubieses acomodado el hecho de decir, ah, bueno, ya, después de 24 horas, ¿para qué voy a estudiar? ¿Y para qué voy a esto? Si estoy que ya no puedo más. No, eso como que te mantenía la adrenalina alta, decía, "Yes, yo quisiera acostarme a dormir ahora, pero mañana tengo que entregar la guardia, entonces tengo que ponerme a estudiar de estos casos que voy a presentar mañana porque me van a preguntar y al final pues no era solo la parte uno profesional y la imagen que daba delante de los profesores, sino esto mismo que me estás diciendo. Estaban ustedes como estudiantes que te estaban evaluando también de cierta manera y te estaban viendo de estudiantes y decían, bueno,
fulano es bueno o fulano no, o el día de mañana si mi mamá se enferma, no la traigo con fulano, que cada vez que le preguntan algo, pues no sabe. Entonces, Sí, siempre en esa etapa de formación, pues uno se siente evaluado por todas partes. Era el profesor, eran los colegas de la guardia, eran los otros residentes que se estaban formando contigo, los de menor quizás rango que realmente también estaban viendo en ti si podía ser un ejemplo para ellos o no, o si de alguna manera podían confiar en ti, en un equipo o no, y estaban ustedes los estudiantes que estaban desde ese momento viendo cómo sería la cuestión si el día de mañana entraba en una especialidad de ese tipo, pero a la misma vez te estaban evaluando y el día de mañana pues eran los que te iban a ver, no sé, caminando por el pasillo y iban a decir, bueno, sí, con ese no te le trae, a ese no le traigo un familiar mío, ¿ya? O no, o viceversa. No, si yo llevo a cuerpo de guardia y está fulano, estamos tranquilos, no hay problema. Si desde que yo fui estudiante lo veía y era bueno. Eso pasa también en toda la carrera, ¿no? Al final, hasta cierto punto, lo que seas como estudiante, lo que seas como residente, después en algún momento, pues lo recibes, porque ya llega un momento incluso en que ya como especialista el mismo profesor que ya pasa de profesor a ser incluso colega o compañero de guardia, pues te respeta de otra manera cuando desde estudiantes pues veías que te esforzabas o tratabas de ser bueno o lo eras. Es algo que a veces uno no le da importancia incluso en esa etapa hasta por inmadurez, ¿no? Pero la verdad es de que alguien una vez me dijo algo como que si te digo ahora quién fue, creo que fue en una reunión o algo así, o en una discusión precisamente de un caso, se paró un profesor, habló y todo el mundo más o menos lo escuchó y alguien me dijo, el médico respeta al buen médico, que me parece que se aplica a todas las carreras y a todas las áreas, pero en la medicina sí siempre hay como un elitismo, como un rango, como quién es bueno, quién es malo, quién es el mejor profesor, y mientras más uno sabe, pues más se da cuenta que menos sabe, ¿no? Entonces, por esa parte, uno siempre tiene que seguir estudiando, pero sí al final eso que vayas creando desde que empiezas en la carrera, ya sea como estudiante de medicina nada más, después como residente en una especialidad y que los mismos profesores te vayan viendo, pues el día de mañana te permite como que quizás alcances un respeto antes de tiempo aún siendo joven, aún teniendo poca experiencia, precisamente por tu esfuerzo y precisamente por esa entrega que quizás los profesores ven desde esas primeras etapas. claro. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Sí, Sí, sí. Es increíble, la verdad, y yo todavía tengo mis dilemas existenciales, como digo yo, con la medicina, sobre todo cuando me enfrento a enfermedades crónicas o pacientes que uno ve como que, no sé, como que los puedes ayudar, pero que no los vas a curar o algo así. Y sabes que detrás de eso, bueno, pues hay situaciones, hay sistemas, hay hasta ideas conspiranoicas de que no se quiere curar esas enfermedades porque ganan las farmacéuticas, ganan las instituciones, ganamos nosotros los médicos, porque si curamos a todo el mundo, ¿con qué paciente no? Pero la verdad detrás de eso es que los que realmente en algún momento tienen vocación y sienten por el paciente, creo que al igual que yo, en algún momento pues nos quita el sueño, ¿no? O tenemos algún paciente que queremos ayudarlos y por mucho que nos esforcemos, por mucho que estudiemos, por mucho que esto nos frustramos de alguna manera y en ese sentido pues te vas dando cuenta de lo que me preguntabas quizás anteriormente, de cómo sería o cómo fue la educación o cómo fue estas cosas. La verdad es de que no me puedo quejar a cómo era el sistema en aquel entonces, pero sí creo que tiene que cambiar la formación de la medicina a nivel mundial, porque sobre todo la occidental se basa mucho en esto, ¿no? En la enfermedad, la medicación, medidas más bien básicas, generales, locales, para resolver el problema conjuntamente con la medicación, y a veces no vamos a la esencia, a esa medicina holística que yo creo que a la larga, pues todos los que tenemos estos dilemas existenciales, al final hemos terminado yendo a otras alternativas terapéuticas que no solo sea la medicación, que sea la nutrición o la parte emocional del paciente, que sea el ejercicio, que sea
no sé, necesidades básicas que realmente la modernidad nos ha llevado a irlas abandonando y que hasta cierto punto pues mantienen más a las personas en un sistema saludable. Sí, la medicina en ese sentido tiene que cambiar porque creo que al final es un sentir de casi todos los profesionales que estamos en estos momentos, incluso tratando de llevar ese mensaje a las redes de que a muchos no nos dieron una formación en nutrición importante, a muchos no nos dieron, no sé, aunque dentro de la carrera entraba la parte de psicología o rotábamos por psiquiatría, o cuando estudiábamos en el libro la enfermedad y te daban los signos, los síntomas y te daban las maniobras positivas y todas estas cosas que uno estudia en el método clínico, y pues a veces no se entraba a esa parte de que, oye, pero mira, esto a veces lo puede sentir un paciente por una situación emocional, porque perdió un familiar o porque está atravesando por una situación en su vida en estos momentos, un matrimonio en crisis, un hijo que lamentablemente está enfermo y, y mira, no sé, vas a un libro de lumbalgias, por ejemplo, en mi caso, y en ningún lugar te van a asociar prácticamente en los libros clásicos la lumbalgia a un problema emocional y a una somatización del pensamiento, ¿me entiendes? Entonces, cuando vienes a ver, ya te vas dando cuenta y vas chocando con la experiencia que hay pacientes a los que a eso le dan mucho más importancia y que vamos siempre tienes lumbalgia, coge tu antiinflamatorio, tu relajante muscular, tu analgésico, pero si no conversas con ese paciente y te das cuenta que está atravesando por ese momento y que eso le está quitando el sueño y que ese estrés y esa tensión que está viviendo genera también estrés y tensión muscular, y esa tensión muscular algunos lo reflejamos en la cervical, otros lo reflejan en la lumbar, otros le da otra manifestación. Terminas atendiendo a un paciente casi que como si fueras un robot, no, tómate esto porque lo dice el protocolo, haz esto, 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 y abandonas esa personalización que termina siendo esta típica frase de la mayoría de los pacientes de que, doctor, pero es que el trato cura, conversar, que usted se haya tomado su tiempo para conversar de este tema, que no sé, que yo llegué aquí desesperado y en algún momento pues hemos hablado hasta de, no sé, de mis problemas personales, familiares, me ha hecho hasta un chiste, Claro. me sacó la sonrisa en un momento en el que yo llegué con otra cuestión. La verdad es de que la formación que tenemos no está enfocada principalmente a eso, está enfocada a, no sé, a lo que vemos el doctor House. Llega el paciente con esto, póngale esto. Esto Mm. lleva tal medicación y esto lleva tal cosa. O hazle este estudio y esto es lo que va a dar. Y cuando vienes a ver, pues pasa también como pasa en el doctor House, ¿no? Que entonces le ponen 15 medicamentos diferentes, le hacen no sé cuántas pruebas, lo invaden por 20.000 lugares y al final prácticamente con los mismos síntomas del inicio, analizando un poquitito más y llegando a una pauta o alguna cuestión personal del paciente, es que se dan cuenta de que el diagnóstico es este, el tratamiento mejor es este. Sí, Entonces, o se le había olvidado hacer una pregunta al inicio del caso. Y sí eso daba el diagnóstico. Sí. es brutal en ese sentido. Y la verdad es de que ya con la experiencia y precisamente, como digo yo, esa escuela te lo da la vida, la experiencia y los propios pacientes, ¿no? Ya uno aprende más de los pacientes a veces que de lo que aprendió en la carrera en ese sentido. Y es verdad que la educación, creo, de la medicina a nivel internacional, mundial, tiene que cambiar porque creo que así se maneja en casi todos los lugares y en otros que son incluso más exigentes, más elitistas, es mucho más de toda esta exigencia. No sé, hay una película, no sé si a ti ya cuando flotaste, cuando hiciste en la carrera, pero que a mí, como dice mi padre, ¿no? Una palabra, un amigo, una frase en un libro, un bocadillo en una película puede hacer luz en tu mente, ¿no? Y yo creo que en la asignatura de filosofía a nosotros nos pusieron una película que se llama El Doctor, Mm. que es sobre esto mismo, ¿no? Un cirujano que súper que reconocido, exitoso como cirujano, espectacular, pero realmente era de este concepto de que lo mío es entrar, operar, resolver el problema y ya, y salir, y debes dominar bien la técnica y ser impecable con la cirugía y nada más. Y el doctor, pues, lo diagnostican de un cáncer de laringe, creo, si más no recuerdo. Y a partir de ahí él empieza a chocar con la otra cuestión de la película, con
con la parte de sentirse él como paciente, no como profesional, ¿no?